Y si el mayor obstáculo entre tú y tu milagro no fuera la falta de fe, sino el mal uso de lo que Dios ya te dio? ¿Alguna vez te has preguntado qué estás haciendo con los dones, las oportunidades y los recursos que el Señor colocó en tus manos? Y si te dijera que la respuesta a muchas de tus oraciones está escondida dentro de la parábola de los talentos, esperando que la descubras antes de que sea demasiado tarde. Y si te dijera que dentro de esta enseñanza de Jesús se encuentra un principio espiritual tan poderoso que puede desbloquear bendiciones que has estado esperando por años, pero que muy pocos logran ver y muchos desprecian sin siquiera saberlo. Un mensaje escondido entre líneas, una advertencia silenciosa pero urgente, una instrucción divina que, si la ignoras, puede llevarte al estancamiento, pero que si la obedeces, puede transformar por completo tu realidad espiritual, emocional y material. La parábola de los talentos no es solo una lección sobre administración o productividad. Es un llamado de Dios a despertar del letargo espiritual, a salir de la pasividad y a poner en marcha todo lo que Él ya ha sembrado en tu vida. Es una advertencia para quienes han enterrado sus dones por miedo, por pereza o por falta de fe. Y es una invitación directa del cielo a quienes están listos para multiplicar su propósito en la tierra. A lo largo de este video vamos a desenterrar juntos los significados más profundos de esta parábola. Te voy a mostrar cómo se aplica a tu vida hoy, cómo puede redefinir tu forma de servir, de creer y de esperar en Dios. Vamos a explorar 8 revelaciones bíblicas que se desprenden de este mensaje de Jesús y que te mostrarán caminos que quizás nunca habías considerado. Caminos que pueden cambiar tu destino espiritual y abrir puertas que parecían cerradas. Este no es un video más. Es un llamado urgente del Espíritu Santo a tu corazón. Es una conversación íntima entre Dios y tú, donde se revelarán verdades que pueden sacudir tu alma. Te aseguro que en la penúltima enseñanza de hoy puede estar la clave para desbloquear una bendición que llevas demasiado tiempo esperando. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo pequeño pero muy importante. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo". Esa frase no es solo un gesto, es un acto público de fe. Es una manera de decir: estoy aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Además, al escribirla, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan oír lo que tú estás a punto de escuchar. No imaginas a cuántas almas puedes tocar simplemente comentando, dando me gusta y compartiendo. Dale me gusta a este video ahora mismo. Porque cuando lo haces, estás obligando a YouTube a mostrar esta palabra a personas que quizás están a punto de rendirse, personas que necesitan esta luz, esta voz de esperanza. Al darle me gusta, tú te conviertes en parte activa de la misión de Dios. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque este canal es un refugio espiritual para muchos que no tienen iglesia, que no tienen comunidad, pero que aquí encuentran alimento para su alma. Aquí, cada video es un altar, cada palabra es una semilla. Y antes de avanzar, déjame recordarte algo. No es casualidad que estés aquí. No fue el algoritmo, fue el Espíritu de Dios que te trajo. Y si obedeces hasta el final, verás que esta parábola contiene secretos celestiales que pueden redireccionar tu vida para siempre. ¿Estás listo? Entonces, respira profundo, abre tu corazón y prepárate para escuchar la voz de Dios. Vamos a comenzar con el estudio. 1. El origen del encargo, la responsabilidad de recibir talentos. Para comprender el mensaje profundo de la parábola de los talentos, necesitamos empezar por su origen, el momento en que el Señor reparte talentos a sus siervos. En Mateo 25,
14:15. Leemos: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les confió su dinero. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Esta escena inicial no es un simple acto de distribución. Es una declaración divina sobre la forma en que Dios confía en nosotros. ¿Alguna vez te has sentido ignorado por Dios, como si Él se olvidara de ti a la hora de repartir bendiciones? ¿Te has comparado con los demás, sintiendo que a unos les dio más y a ti menos? Pero aquí hay un principio poderoso. Dios no da según capricho, sino según capacidad. Y eso es mucho más profundo de lo que parece. Significa que lo que tienes en tus manos hoy, tu tiempo, tus dones, tus recursos, tu influencia, no es un accidente. Es exactamente lo que necesitas para cumplir el propósito que te fue asignado desde la eternidad. En la parábola, el dueño no pide permiso, no pregunta si los siervos quieren la responsabilidad. Él entrega los talentos con autoridad y luego se va. Esa partida del Señor es también un símbolo de nuestra experiencia espiritual. Muchas veces sentimos que Dios está lejos, que nos ha dejado solos con nuestras cargas, pero en realidad Él no nos ha abandonado. Él nos ha empoderado, nos ha confiado algo valioso, no para que lo conservemos con miedo, sino para que lo multipliquemos con fe. Aquí está uno de los grandes secretos de esta parábola. Cada talento es una prueba de confianza divina. Cada vez que Dios te permite vivir una experiencia, asumir un cargo, atravesar un proceso o tener una habilidad específica, está diciéndote: confío en ti para administrar esto. Y muchas veces ese esto puede parecer pequeño o insignificante, pero en manos fieles, lo pequeño se convierte en grande. Ahora bien, hay un detalle clave en este inicio del relato. El dueño reparte los talentos antes de partir. Esto significa que Dios equipa antes de exigir. No nos manda vacíos al campo de batalla. Él entrega y después observa desde la distancia lo que haremos con lo que nos dio. El silencio de Dios que muchas veces sentimos no es abandono, es expectativa. Él está observando, está esperando ver si seremos siervos fieles o negligentes. Y aquí debemos detenernos a reflexionar. ¿Qué estás haciendo con lo que ya tienes? No lo que deseas tener, no lo que crees que mereces tener, sino con lo que ya está en tu posesión hoy. Tal vez sea una voz para cantar, una habilidad para comunicar, una pasión por enseñar, una plataforma, una familia, una influencia en tu comunidad. Tal vez tengas un don para aconsejar, para escuchar, para liderar, para orar. ¿Estás multiplicando ese talento o lo estás enterrando en la tierra del miedo y la inseguridad? La mayoría de las personas espera un nuevo talento para comenzar a actuar. Pero la verdad es que el nuevo talento llega después de que seamos fieles con el que ya tenemos. Y esa es una clave espiritual que muchas personas pasan por alto. No hay ascenso en el reino de Dios sin fidelidad en lo poco. Jesús mismo lo dijo: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Lucas 16:10. Esta parábola es un espejo que nos obliga a mirar de frente nuestras excusas, nuestras postergaciones, nuestras zonas de comodidad espiritual. Y no podemos pasar por alto el hecho de que a uno se le dio un solo talento. ¿Por qué Jesús no dijo que a todos les dio 5? Porque Él quería hablar a todos, desde el que siente que lo tiene todo hasta el que piensa que no tiene nada. El siervo que recibió 1 no fue excluido, fue valorado según su capacidad. Y aquí hay una revelación hermosa. Dios no compara tus talentos con los de otros. Él solo observa lo que haces con lo que te dio.
Esta parte de la parábola también nos enseña a dejar de vivir comparándonos. En el reino de los cielos, la medida no es la cantidad, sino la fidelidad. El enemigo quiere que mires a los demás y te sientas pequeño. Pero Dios quiere que mires tus manos y reconozcas que lo que tienes es sagrado, es suficiente y es poderoso. Si lo usas con fe, también debemos entender que los talentos no solo representan dinero o dones visibles. Representan todo lo que han recibido de lo alto, tu historia de vida, tus pruebas superadas, tus cicatrices convertidas en testimonios. Todo lo que has atravesado puede convertirse en semilla para bendecir a otros. ¿Y qué estás haciendo con esa semilla? Este primer acto de la parábola nos confronta con una verdad poderosa. Hemos sido llamados a la acción, no a la pasividad. Y quien ignora este llamado no está siendo neutral, está fallando a su propósito. Por eso, hoy Dios te está recordando lo que puso en tus manos. No es poco, no es insignificante, es exactamente lo necesario para que empieces. Tal vez no para llegar al final hoy, pero sí para dar el primer paso. Y ese paso puede ser el comienzo de un destino glorioso. 2. El siervo diligente, la bendición de multiplicar lo recibido. El relato continúa con una escena poderosa que muchas veces se pasa por alto. El que había recibido 5 talentos fue enseguida y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que recibió 2, ganó otros 2 más. Mateo 25, 16, 17. Aquí vemos una actitud que contrasta completamente con la del siervo que enterró su talento. Los primeros 2 siervos actúan con diligencia, iniciativa y sobre todo con fe. No esperaron más recursos, no se quejaron por lo que no tenían, no se compararon con otros. Ellos simplemente actuaron. Este momento de la parábola nos enseña que la fe verdadera siempre se traduce en acción. El siervo fiel no se sienta a orar eternamente esperando señales. Él entiende que ya recibió la señal cuando fue confiado con un talento. Él comprende que su responsabilidad no es discutir con el amo ni debatir teológicamente sobre la justicia de la repartición. Su tarea es clara: multiplicar, fructificar, trabajar. Y aquí hay una enseñanza crucial. Dios bendice el movimiento. A lo largo de la Biblia vemos un patrón constante. Los milagros ocurren en el camino. El mar se abre cuando Moisés lo toca. El aceite fluye mientras la viuda sigue vertiéndolo. El paralítico es sanado cuando se levanta. Y los talentos se multiplican cuando el siervo comienza a trabajar. No antes, no después, en el acto de fe, en el paso de obediencia. Muchos creyentes hoy viven esperando una temporada mejor, un nuevo año, una palabra profética, para comenzar a usar lo que Dios ya les dio. Pero el reino de Dios no se mueve por las estaciones humanas, sino por la fidelidad del corazón. El siervo diligente no esperó a ver si su amo volvería pronto. No se dijo a sí mismo: mejor lo guardo y espero instrucciones más claras. Él actuó con la seguridad de que estaba honrando la confianza que le fue otorgada. Y esto nos lleva a otra verdad transformadora. El que multiplica no es el que tiene más, sino el que tiene una mentalidad de reino. Mientras muchos miran sus talentos como algo que deben conservar, los siervos fieles los ven como semillas que deben sembrarse. Ellos no viven con miedo a perder, sino con pasión por multiplicar. Ahora bien, ¿qué representa hoy multiplicar los talentos? No estamos hablando de dinero solamente. Multiplicar puede ser compartir una palabra de aliento que transforma una vida.
Puede ser iniciar un ministerio en tu barrio o simplemente hacer una oración constante por tus vecinos. Puede ser comenzar un proyecto que tenías guardado o enseñar a otros lo que tú ya sabes. Multiplicar es tomar lo que tienes y ponerlo al servicio del reino, confiando en que Dios hará crecer la semilla. Pero también debemos reconocer que multiplicar implica riesgo. El siervo que salió a negociar con los talentos pudo haber fracasado. No había garantías de éxito, pero actuó igual. Aquí vemos otro principio profundo. La fe madura no necesita certezas humanas para obedecer. Solo necesita recordar quién fue el que confió en ella. Y cuando tienes claro que Dios fue quien te dio el talento, entonces te sientes respaldado por el cielo, aunque tus pies estén temblando en la tierra. El acto de multiplicar es también una manifestación de amor. El siervo fiel no multiplica por vanidad, sino por honor. Él desea que su amo reciba más de lo que entregó, y esta es una enseñanza que atraviesa el corazón. ¿Estás usando lo que Dios te dio para que Él reciba gloria? ¿O estás enterrando el talento por miedo a no verte perfecto? En el reino no se trata de perfección, sino de progresión, de avanzar, de crecer, de dar un paso aunque sea pequeño, pero hacerlo con fe y atención. El texto nos dice que el siervo fue enseguida. Esa expresión es clave. El tiempo de la obediencia no es mañana, no es cuando todo esté ordenado, no es cuando sientas que estás listo, es ahora. Cada día que pospones el uso de tus talentos, estás enterrando la posibilidad de bendecir a alguien que lo necesita. Cada día que decides quedarte en la comodidad, estás negando a otros la oportunidad de ver a Dios a través de tu vida. Es fácil decir cuando tenga más tiempo, cuando aprenda más, cuando supere esta etapa. Pero el reino de Dios no necesita obreros futuros, necesita siervos presentes, personas que actúan con lo que tienen desde donde están como pueden. Y ese fue el secreto del siervo fiel. Él no tenía más que lo necesario, pero lo usó al máximo. La actitud de este siervo también revela algo que Jesús valoró enormemente: la disposición. No sabemos si el siervo tenía experiencia negociando o si sabía cómo invertir, pero sí sabemos que tenía disposición a servir, a intentarlo, a honrar lo que se le fue confiado, y eso basta para que el reino se expanda. Por eso, hoy Dios te está preguntando, ¿qué vas a hacer con lo que Él te dio? ¿Vas a esconderlo en el miedo o vas a levantarlo en fe? ¿Vas a seguir esperando la aprobación de todos? ¿O vas a moverte confiando en que la aprobación del cielo ya la tienes? Este bloque de la parábola es un espejo para tu alma. Te muestra que el cielo no está esperando que seas perfecto, está esperando que seas obediente, que te levantes, que trabajes, que multipliques, porque en el reino de Dios el crecimiento no es opcional, es un mandato, es una evidencia de vida. Y recuerda, los siervos fieles no terminaron su tarea con cansancio, sino con alegría. Ellos sabían que el regreso de su Señor era inminente y querían tener algo que presentar. No vivían por miedo al castigo, sino por pasión por el encuentro. ¿Y tú? ¿Qué estás preparando para presentar en ese encuentro? 3. El siervo temeroso, cuando el miedo entierra el propósito. La parábola da un giro inquietante cuando aparece el tercer siervo. A diferencia de los anteriores, él no multiplica ni negocia. En lugar de ello, cava un hoyo en la tierra y esconde el talento de su señor. Más adelante, cuando el amo regresa, este siervo dice: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mateo 25, 24, 25.
Este acto, en apariencia prudente, revela una de las mayores trampas espirituales que enfrenta el creyente: el miedo paralizante. El siervo no fue infiel por rebelión, ni por maldad abierta, fue infiel por temor, y eso es lo que vuelve esta parte de la parábola tan relevante para nosotros hoy. Porque la mayoría de quienes entierran sus talentos no lo hacen por desprecio, sino por inseguridad, por dudas, por heridas del pasado, por una imagen distorsionada de Dios. El primer error de este siervo fue su percepción del carácter del Señor. Lo vio como un amo duro, exigente, implacable. Esta imagen lo llevó a esconderse, a protegerse, a evitar el riesgo. Pero aquí está el gran problema. La imagen que tienes de Dios determina cómo vives tu propósito. Si lo ves como un juez severo que solo espera que falles, vivirás a la defensiva, sin libertad, sin gozo. Pero si lo ves como un padre que te equipa, te anima y te guía, entonces te atreverás a avanzar, incluso con temor. El segundo error fue su decisión de enterrar lo recibido. Este acto es simbólicamente devastador. ¿Qué representa enterrar? Un talento. Representa todas las veces que elegimos callar cuando debíamos hablar. Es la idea no ejecutada, el libro no escrito, el consejo no dado, el llamado no obedecido. Es vivir en modo supervivencia, tratando de evitar el fracaso a toda costa y en el proceso evitando también el propósito. Muchos creen que no hacer nada es mejor que fallar, pero en el reino la omisión también es pecado. El siervo no robó, no dañó el talento, no lo usó para sí mismo, simplemente no hizo nada. Y ese nada fue suficiente para ser llamado siervo malo y negligente. Qué fuerte, qué directo. Jesús está diciéndonos que la pasividad espiritual no es neutralidad, es infidelidad. Y aquí debemos hacer una pausa introspectiva. ¿Cuántas veces has enterrado algo por miedo? ¿Cuántas veces has dicho, no estoy listo, no soy suficiente, no tengo lo que se necesita? Ese discurso es el eco del siervo temeroso y no viene del cielo, viene del enemigo que sabe que si usas tu talento, tocarás vidas. Por eso lucha tanto para que te paralices, para que te escondas, para que pienses que no puedes, que no sirves, que es tarde. Pero escucha esto, el enemigo no lucha contra lo que eres ahora, sino contra lo que puedes llegar a ser si usas tus talentos. Él conoce el poder que hay en ti y sabe que si te levantas, si multiplicas, si sirves, provocarás un impacto en tu entorno. Así que te quiere enterrado, en excusas, en temores, en dudas. La estrategia del enemigo es sutil. No te empuja al pecado abierto, sino al letargo espiritual, a esa zona cómoda donde sigues asistiendo a la iglesia, pero ya no sueñas, ya no creas, ya no emprendes nada nuevo. Has enterrado tus talentos bajo la rutina y lo llamas prudencia. Pero la voz del Señor hoy te dice, desentierra lo que escondiste. No fui yo quien te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Y otro punto clave, el siervo temeroso justifica su omisión con un discurso lógico. Él dice, tuve miedo. Y eso es real. Muchas veces tenemos argumentos convincentes para no actuar. La economía, la familia, el pasado, las heridas. Pero delante de Dios, ninguna justificación sustituye la obediencia. Porque Dios sabe todo lo que enfrentas, y aún así te llamó, aún así te confió un talento. El tercer error fue no entender el propósito del talento. Este siervo pensó que conservar lo que recibió era suficiente, pero Dios no nos llama a conservar, nos llama a multiplicar. El reino no es un museo para preservar cosas sagradas, es un campo fértil para sembrar y cosechar.
Cada talento oculto es una semilla no plantada, y cada semilla no plantada es un fruto que nunca llegará a quien lo necesita. ¿Y tú? ¿Qué talento has enterrado? ¿Qué don estás protegiendo con tanto celo que nadie se beneficia de él? Hoy Dios te llama a desenterrar, a volver a creer, a retomar lo que abandonaste. No importa si han pasado años, no importa si fallaste antes, mientras tengas aliento, tienes misión. Este pasaje también confronta el falso consuelo de «al menos no hice nada malo». El siervo pensó que devolver intacto el talento era suficiente. Pero Jesús nos enseña que lo que no se multiplica se pierde, porque en el reino todo lo que no fluye se estanca, y lo que se estanca muere. Por eso, si alguna vez pensaste que esconderte era lo más seguro, este mensaje es para ti. Dios no te creó para esconderte, te creó para brillar, para ser luz, para ser sal, para llevar fruto, y no cualquier fruto, sino fruto en abundancia. El reino de los cielos no necesita talentos enterrados, necesita vidas dispuestas, corazones valientes, siervos que aunque tiemblen, caminan, que aunque duden, obedecen, que aunque no entiendan todo, confían en aquel que los llamó. Hoy es el día de desenterrar, de limpiar ese talento lleno de tierra, de soplarle el polvo a ese llamado olvidado, de sacarlo a la luz y decir, Señor, aquí está, quiero volver a usarlo, porque cuando lo haces, el cielo se alegra y el reino avanza. 4. El juicio del amo. Cuando la verdad sale a la luz. El momento decisivo de la parábola llega cuando el Señor regresa. Es el instante de rendir cuentas, de mostrar resultados, de enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mateo 25:19. Esta frase, breve pero contundente, nos recuerda una verdad espiritual que muchas veces preferimos evitar. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer con lo que Dios nos dio tendrá un día su evaluación. La expresión «después de mucho tiempo» no es casual. Jesús sabía que en la espera es donde se prueba el carácter, en la ausencia aparente del amo es donde se mide la fidelidad verdadera. Muchos son obedientes mientras sienten la presencia de Dios, mientras todo va bien, mientras hay señales y milagros. Pero ¿qué pasa cuando parece que el Señor tarda? ¿Qué haces cuando no hay voces del cielo, ni emociones intensas, ni caminos abiertos? Ahí es donde se revela el verdadero siervo. Cuando el amo regresa, no lo hace para repartir más talentos, sino para pedir cuentas. Y esta es una imagen fuerte del día en que cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. No para condenación, sino para evaluación, para recompensa o pérdida, para escuchar, bien, buen siervo y fiel, o palabras más difíciles que nadie quiere oír. Y este juicio no se basa en cuántos talentos recibiste, sino en lo que hiciste con ellos. Aquí la parábola presenta una revelación hermosa y poderosa. Cuando los siervos fieles presentan sus frutos, el Señor no solo los aprueba, los celebra con gozo. Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Este es uno de los momentos más conmovedores de toda la parábola, porque nos deja ver el corazón de Dios. Él no es un amo distante e insensible, es un padre que se alegra con los avances de sus hijos. La frase «entra en el gozo de tu Señor» no es solo una recompensa eterna, es una invitación a participar del gozo divino aquí y ahora. Porque cada vez que usamos nuestros talentos para el reino, tocamos el corazón de Dios. Cada vez que multiplicamos lo que Él nos dio, traemos alegría al cielo.
Cada fruto, por pequeño que parezca, provoca fiesta en lo alto. Y eso es lo que el enemigo no quiere que entiendas, que tu obediencia genera gozo en Dios, que tu fidelidad no pasa desapercibida. Este juicio también nos muestra el principio de promoción en el reino. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, la fidelidad con lo pequeño prepara el camino para encargos mayores. No se trata de buscar grandeza por ambición, sino de crecer por obediencia. Dios mira cómo administras lo que tienes hoy, para saber si puede confiarte con más mañana. Y eso incluye no solo dones espirituales, sino relaciones, recursos, responsabilidades, incluso revelaciones más profundas. Pero entonces, el tercer siervo es llamado. Y lo que sucede a continuación es profundamente confrontador. El mismo Señor, que bendijo y celebró a los siervos fieles, ahora responde con severidad al siervo negligente. Le llama siervo malo y perezoso, no por haber robado, ni por haber destruido el talento, sino por haber hecho nada. Este es un punto crucial en la enseñanza de Jesús. La inacción es condenable. La negligencia espiritual es una falta grave en el reino, y más aún cuando viene disfrazada de prudencia, de humildad o de excusas lógicas, porque lo que está en juego no es solo el talento, sino el propósito del que lo dio. El juicio del amo al siervo temeroso también revela un detalle importante. Deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Mateo 25:27. Aquí vemos que Dios espera al menos un mínimo esfuerzo, un intento, una intención. El amo no exigía perfección, ni siquiera un gran crecimiento. Solo pedía que el talento no se quedara estéril. ¿Cuántas veces hemos creído que no hacer nada es mejor que fallar? ¿Cuántas veces hemos pensado que guardar nuestra fe en lo secreto es suficiente? Esta parte de la parábola nos dice que el reino se trata de resultados eternos, que lo que no se multiplica no permanece, que lo que no se entrega se pierde, y entonces viene el momento más duro. El talento es quitado al siervo negligente y entregado al que tenía 10. Y Jesús explica, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mateo 25:29. Esta es una de las frases más malinterpretadas del Evangelio, pero aquí tiene sentido pleno. No se trata de injusticia divina, se trata de un principio espiritual. Los que son fieles reciben más. Los que son negligentes pierden incluso lo que se les confió. Este juicio final no debe producir miedo paralizante, sino temor reverente. Nos debe llevar a revisar nuestra vida, a evaluar cómo estamos administrando lo que Dios nos dio. No desde la culpa, sino desde la urgencia, porque el Señor volverá y vendrá a arreglar cuentas, y nuestra vida, nuestros dones, nuestro tiempo, no son nuestros, son de Él, y un día tendremos que presentarlos, pero hay esperanza, porque si hoy estás leyendo o escuchando esta enseñanza, todavía hay tiempo, todavía puedes tomar ese talento enterrado, limpiarlo y empezar a usarlo. Todavía puedes volver a soñar, a servir, a dar, a liderar, a crear, a enseñar, a consolar, a interceder. Todavía puedes responder al llamado del reino. Y si lo haces, prepárate, porque hay un gozo reservado para ti. Hay un aplauso en el cielo que solo se activa cuando un siervo decide ser fiel. Y hay un puesto mayor esperándote, porque así es. El reino no castiga el tamaño del talento, sino la actitud del corazón. ¿Y tú? ¿Qué oyes cuando piensas en el día en que el Señor regrese? 5. La recompensa eterna, el gozo del Señor como destino final.
Después del juicio y de las consecuencias para cada siervo, Jesús cierra la parábola con una afirmación poderosa que muchas veces pasamos por alto, pero que encierra uno de los misterios más gloriosos del reino. Entra en el gozo de tu Señor. Esta invitación no es solo una metáfora bonita, es una revelación profunda sobre el propósito final de nuestra fidelidad. Y es también un anuncio claro de lo que nos espera al otro lado de la obediencia, el gozo eterno, la plenitud de la recompensa, la comunión gloriosa con Dios. ¿Qué significa entrar en el gozo del Señor? No se trata simplemente de una alegría momentánea. No es un aplauso celestial simbólico, es la entrada a un estado de plenitud espiritual donde ya no hay más separación, ni cansancio, ni frustración. Es la participación directa en el gozo divino, ese gozo que fue la motivación de Jesús mismo, según Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es decir, hay un gozo que solo puede entenderse del otro lado de la entrega total, un gozo reservado para aquellos que fueron fieles hasta el final. La recompensa no es solo para el que multiplicó 5 talentos, sino también para el que multiplicó 2. Ambos reciben la misma invitación. Ambos escuchan las mismas palabras: bien, buen siervo y fiel. Esto nos enseña que en el reino de Dios, la recompensa no se basa en el resultado absoluto, sino en la fidelidad con lo recibido. El que fue fiel con 2 talentos no fue menospreciado por no haber tenido 5. Fue exaltado por haber hecho con excelencia lo que se le encomendó. Este principio destruye toda comparación inútil. Nos libera del peso de medirnos con otros. En el reino no se premia al más exitoso, sino al más fiel, al que no enterró, al que se esforzó, al que perseveró cuando nadie miraba, al que siguió sembrando cuando parecía que no había fruto, al que no se rindió, al que entendió que servir a Dios no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Puedes imaginar ese momento? Ese instante en el que termines tu carrera y escuches la voz del Padre dándote la bienvenida, no por haber sido perfecto, no por haber tenido éxito en términos humanos, sino por haber sido fiel, por haber permanecido, por haber confiado cuando era más fácil rendirse. Esa frase será el mayor premio que puedas recibir. Y aquí hay una revelación hermosa. Ese gozo no es solo para después de la muerte. Jesús enseñó que el reino ya está entre nosotros. Lo eterno comienza ahora. Y cada acto de obediencia, cada paso de fe, cada talento multiplicado, abre una puerta al gozo del Señor en esta vida. Es ese gozo inexplicable que siente quien sirve con amor. Esa satisfacción profunda que no depende de aplausos humanos ni de logros visibles, sino de saber que estás caminando en tu propósito. Ese gozo es una señal de que estás en la voluntad de Dios. No es una emoción efímera, es una fuerza espiritual. Nehemías 8:10 lo dice claramente: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y eso es literal. El gozo de saber que estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto, con lo que Dios te dio, te da la energía para seguir, incluso cuando hay oposición, cansancio o silencio del cielo. Pero no olvidemos, ese gozo no es automático, es la consecuencia de la fidelidad. No llega cuando enterramos nuestros talentos, ni cuando nos paraliza el miedo. Llega cuando decidimos actuar, aunque tiemblen las piernas, cuando preferimos agradar a Dios antes que complacer al mundo, cuando elegimos servir, aunque nadie nos aplauda. Este gozo es también el consuelo de quienes sienten que están dando mucho y recibiendo poco. Tal vez tú has servido por años sin reconocimiento, has sembrado en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad,
y te preguntas si vale la pena. Déjame decirte, sí vale la pena, porque el gozo del Señor no se negocia. Es el galardón más alto, es lo que nadie te puede quitar, es lo que no se marchita ni se agota, es la herencia de los infieles. Entra en el gozo de tu Señor. También implica un nivel más profundo de intimidad con Dios. Cuando eres hallado fiel, no solo recibes un premio, recibes más de Él, más de su presencia, más de su comunión, más de su gloria. Es como si el cielo se abriera y te invitara a entrar a una dimensión nueva del amor divino. Y eso, más que cualquier corona, es el verdadero tesoro. Jesús no prometió recompensas superficiales, Él prometió el reino. Y ese reino se revela en corazones que han sido probados, moldeados, refinados por el fuego de la obediencia. No siempre será fácil. Habrá momentos de dudas, de lágrimas, de soledad. Pero si permaneces fiel, si multiplicas lo que te fue confiado, entonces tu final no será vergüenza, sino gozo. No será pérdida, sino plenitud. Y quiero que recuerdes esto. En cada pequeño acto de fidelidad ya estás entrando en ese gozo. Cada vez que decides servir, aunque nadie te lo pida. Cada vez que usas tus dones para bendecir. Cada vez que eliges la integridad sobre la comodidad. Cada vez que dices sí al llamado de Dios. En cada uno de esos momentos estás dando pasos hacia ese gozo eterno que un día será tu bienvenida gloriosa. Imagina ese instante, cuando se apaguen todas las voces del mundo y solo quede una, la de tu Señor diciéndote: bien, siervo bueno y fiel, entra. No hay palabras más dulces, no hay promesa más grande, no hay destino más glorioso, y tú estás caminando hacia ese gozo. 6. La administración del tiempo, el talento invisible que todos recibimos. Hasta ahora hemos hablado de los talentos en términos de dones, habilidades y recursos espirituales o materiales. Pero hay un talento que todos los siervos han recibido, por igual. Un talento que no se mide en monedas, ni se cuenta por cantidades, pero cuyo valor es incalculable y su pérdida irreversible. Me refiero al tiempo. El tiempo es el talento más justo y a la vez el más desperdiciado. Dios lo ha repartido de manera equitativa. Cada día, cada uno de nosotros recibe un nuevo depósito de 24 horas. No importa si eres rico o pobre, joven o anciano, influyente o anónimo. Todos recibimos el mismo número de minutos, el mismo número de oportunidades escondidas dentro del reloj. Y la pregunta que esta parábola nos lanza directamente al corazón es: ¿qué estás haciendo con el tiempo que Dios te dio? Muchos creen que el tiempo les pertenece, pero no es así. El tiempo es prestado. Es un depósito que Dios nos entrega al amanecer y que espera que administremos con sabiduría al atardecer. Jesús mismo vivió con esa urgencia espiritual. En Juan 9:4 dijo: debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Él entendía que el tiempo es sagrado, es limitado y que cada segundo cuenta en el reino. El problema es que el enemigo no siempre intenta quitarte la fe. A veces solo quiere robarte el tiempo. Si logra distraerte, entretenerte, desenfocarte, hacerte perder horas en cosas sin valor eterno, entonces ha logrado su objetivo. Porque un talento enterrado es grave, pero el tiempo desperdiciado es irreversible. Puedes recuperar dinero, relaciones, oportunidades, pero el tiempo perdido no vuelve. Por eso este bloque es un llamado urgente a la reflexión. ¿Estás usando tu tiempo como un siervo fiel o como uno negligente? ¿Cuánto de tu día está siendo invertido en cosas eternas? ¿Cuánto de tu energía está siendo entregada al reino? No se trata de dejar tus responsabilidades diarias, sino de aprender a vivir con propósito dentro del tiempo que tienes. Cada minuto puede ser una semilla. Cada conversación, una oportunidad para sembrar amor.
cada jornada, un campo para trabajar, los valores del reino, incluso en lo cotidiano, en lo doméstico, en lo aparentemente insignificante, puedes administrar el tiempo de manera que honres al Señor. Porque el siervo fiel no solo multiplica talentos visibles, también multiplica momentos, transforma rutinas en altares, convierte días comunes en días sagrados. Y no podemos ignorar lo siguiente: el tiempo también será juzgado. Así como el amo regresó a pedir cuentas sobre los talentos, también preguntará qué hicimos con los días que nos entregó, no para condenarnos, sino para ver si fuimos siervos conscientes de la eternidad, si comprendimos que cada mañana era un regalo, no una rutina, si entendimos que cada segundo era una posibilidad, no un pasatiempo. Quizás pienses que ya perdiste mucho tiempo, que ya es tarde, que los mejores años de tu vida quedaron enterrados bajo errores, decisiones equivocadas o temporadas estériles. Pero escucha bien. Dios puede redimir el tiempo. Joel 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esto significa que el Dios que creó el tiempo también tiene el poder de acelerarlo, restaurarlo y darle frutos donde parecía haber solo pérdidas. Pero para eso necesitas tomar una decisión hoy. La decisión de dejar de enterrar tus días, de dejar de regalar tus horas a lo que no construye, de vivir con urgencia espiritual, no con ansiedad, sino con visión. La urgencia del que sabe que tiene una misión que cumplir y que cada amanecer es una nueva oportunidad de servir, amar, crecer, predicar, restaurar, interceder, perdonar. Jesús vivía con esa urgencia. Nunca corría, pero nunca perdía el tiempo. Sabía cuándo detenerse a hablar con una mujer junto al pozo y cuándo seguir hacia Jerusalén. Sabía cuándo sanar a uno entre la multitud y cuándo retirarse a orar, porque su tiempo estaba alineado con el reloj del cielo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo: alinear tu agenda con el reino, para que tus días no sean desperdiciados, sino invertidos. Y aquí hay un principio clave. El enemigo no puede detener tu llamado, pero sí puede distraerte de tu propósito. No necesita destruirte si logra mantenerte ocupado con lo que no importa. Y muchas veces los hijos de Dios no caen por pecados escandalosos, sino por una vida sin dirección, por una vida donde cada día es igual al anterior, donde los talentos están enterrados bajo la rutina y el tiempo se consume como agua entre los dedos. Pero no tiene que ser así. Puedes decidir hoy mismo redimir tu tiempo. Puedes tomar las próximas horas y consagrarlas. Puedes establecer tiempos de oración, de estudio bíblico, de servicio, de descanso santo. Puedes decidir que tu vida no será una acumulación de días, sino una colección de momentos de obediencia. Y si lo haces, prepárate, porque Dios honra a los que administran bien su tiempo. Él te dará más oportunidades, más frutos, más revelación. Porque el que es fiel con sus días será puesto sobre semanas, meses, años, estaciones. El que honra al Señor con su tiempo será recompensado con más tiempo bendecido. Tiempo en el que suceden cosas que otros solo sueñan. Tiempo donde el cielo se manifiesta en la tierra. Así que mira tu reloj, no como un instrumento humano, sino como un talento divino. Cada minuto que pasa es una oportunidad que se va, pero también es una semilla que puedes sembrar. Decide hoy vivir como un siervo fiel del tiempo, porque el gozo del Señor también se revela en los que caminan de manera sabia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. ¿Y tú qué harás con el tiempo que te queda? 7. El llamado a rendir cuentas. Vivir hoy con la eternidad en mente.
Después de haber considerado la administración de los talentos, la fidelidad, el temor y el uso del tiempo, llegamos a un punto crucial de esta enseñanza, el momento en que todo lo oculto será revelado. Jesús, a través de esta parábola, no nos está contando una historia para inspirarnos solamente, sino para advertirnos y prepararnos. Porque llegará el día en que cada uno de nosotros se presentará ante el Señor para rendir cuentas. Y esa verdad, aunque puede parecer incómoda, es una de las mayores expresiones de su amor. En Romanos 14:12, el apóstol Pablo dice con firmeza: así que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No es una posibilidad, es una certeza, no es una amenaza, es una realidad. Y no es algo reservado solo para los líderes o los grandes siervos. Es para todos, porque todos hemos recibido algo y todos seremos llamados a responder por ese algo. Esta rendición de cuentas no será en grupo, ni en pareja, ni por denominación, ni por familia. Será individual, personal, frente a frente, corazón expuesto, intenciones reveladas. No será una evaluación de apariencias, sino de frutos. No contará cuántas veces fuiste a la iglesia, sino cuántas veces fuiste iglesia para alguien. No contará cuántas palabras dijiste, sino cuántas vidas tocaste con tus actos. Y es por eso que Jesús nos da esta parábola, porque nos ama demasiado como para dejarnos vivir en distracción, porque no quiere que ese día te tome por sorpresa. Él quiere que vivas consciente de tu llamado, de tu responsabilidad y de tu destino eterno. Que cada decisión que tomes hoy esté alineada con el juicio del mañana. Que no vivas solo para el aplauso de los hombres, sino para la sonrisa del Padre. Imagina ese día, no con temor paralizante, sino con reverencia, con anhelo de llegar y poder presentar lo que hiciste con lo que se te dio. Tal vez no sea perfecto, tal vez no sea mucho, pero será fruto. Y eso es lo que Dios espera, que presentes frutos. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. El fruto no es opcional, es la evidencia de que permaneciste en Él, de que multiplicaste lo que se te confió. Y ese fruto puede tener muchas formas. No se limita a grandes ministerios o logros públicos. Puede ser una familia restaurada, un hijo instruido en la palabra, un vecino que encontró a Cristo gracias a tu testimonio, un corazón perdonado, una vida transformada. Todo eso son talentos bien usados. Son cuentas que darás con alegría, porque no hay mayor gozo que poder mirar al Señor y decir: multipliqué lo que me diste. Pero esta parábola también nos confronta con otra posibilidad, la de llegar ese día con las manos vacías, con excusas, con argumentos, con arrepentimientos. El siervo que enterró su talento no pensó que sería reprendido. Creía que su acto había sido razonable. Pero cuando el amo regresó, sus argumentos no sirvieron, porque la fidelidad no se mide por las intenciones, sino por las acciones. Y aquí es donde muchos creyentes deben despertar. No basta con tener buenos deseos. No basta con haber querido hacer algo para Dios. No basta con haber pensado en servir. La vida cristiana no se construye con intenciones no ejecutadas. Se construye con obediencia práctica, con pasos concretos, con actos visibles, con decisiones que reflejan que Cristo reina en tu vida, no solo en tu boca. Rendir cuentas no es solo un evento futuro. También puede ser una práctica presente. Cada noche puedes presentarte ante Dios y preguntarle: ¿cómo usé hoy lo que me diste? Cada semana puedes revisar tus decisiones, tus tiempos, tus relaciones y evaluar si estás caminando en propósito. Vivir así no es legalismo, es sabiduría, es madurez espiritual, es el estilo de vida de los siervos que saben que todo lo que
Tienen es prestado. Y aquí entra una verdad liberadora. Dios no espera que seas perfecto, pero sí que seas fiel. Él conoce tus debilidades, tus caídas, tus luchas, pero aún así te llamó, aún así puso talentos en tus manos, aún así creyó en ti, porque la fidelidad no se trata de no fallar nunca, sino de levantarse siempre, de volver al camino, de retomar lo que habías soltado, de seguir sembrando, aunque no veas el fruto aún. La rendición de cuentas también implica un sentido de urgencia, porque no sabemos cuándo será ese día. No sabemos si será dentro de décadas o de horas, pero sí sabemos que llegará. Y cuanto más viva esa verdad en tu corazón, más te enfocarás en lo eterno, menos te afectarán las distracciones, menos espacio darás al pecado, menos tolerarás vivir sin propósito. El llamado de este bloque es claro: despierta. Alinea tu vida. Vive con los ojos puestos en el cielo, no porque temas al juicio, sino porque anhelas la recompensa. No porque huyas del castigo, sino porque deseas oír esa frase: bien, buen siervo y fiel. Que esa frase se convierta en tu motivación diaria. Que cada decisión que tomes pase por ese filtro. Me acercará esto a escuchar esas palabras. Y si al evaluar tu vida ves que has enterrado talentos, que has desperdiciado tiempo, que has vivido sin propósito, no te condenes. Arrepiéntete. Vuelve a empezar, porque mientras hay vida, hay oportunidad. Y el Dios que llama a cuentas también es el Dios que restaura y que multiplica los nuevos comienzos. Así que levanta la mirada, recoge tu talento, camina con propósito. Vive con la eternidad en mente, porque lo que haces hoy determinará lo que presentarás mañana. ¿Y tú qué mostrarás cuando llegue el día de rendir cuentas? 8. Desenterrando el talento. El llamado urgente al despertar espiritual. Llegados a este punto del viaje, con el corazón expuesto y el alma profundamente confrontada por la parábola de los talentos, surge una última imagen poderosa que nos lleva a una pregunta ineludible. ¿Vas a seguir enterrando lo que Dios te dio o ha llegado el momento de desenterrar tu propósito? Porque si algo queda claro en esta parábola es que no hay espacio para la indiferencia. La neutralidad espiritual no es una opción. O multiplicas, o entierras, o das fruto, o escondes. No hay punto medio en el reino. Y esta es, quizás, la parte más dolorosa y hermosa del mensaje. Porque es aquí donde muchos se reconocen, no como el siervo diligente, ni como el temeroso, sino como alguien que ya sabe que ha enterrado algo. Y no por maldad, sino por cansancio, decepción, heridas, traiciones, inseguridad o desánimo. Muchos no dejaron de servir por frialdad, sino porque fueron lastimados en el camino. Otros dejaron de creer que Dios aún podía usarlos, que había propósito en ellos. Pero aquí viene la gracia, ese río inagotable de amor que fluye desde el corazón de Dios. Si la parábola terminara en el juicio, sería una advertencia poderosa. Pero como aún estás respirando, escuchando, leyendo, significa que todavía hay esperanza, todavía estás a tiempo de desenterrar el talento, todavía puedes romper esa tierra dura de la resignación y volver a tomar en tus manos lo que Dios te confió. Y ese acto, aunque parezca pequeño, es una de las decisiones más trascendentales de tu vida. Porque desenterrar un talento es un símbolo de resurrección. Es como volver a abrir una tumba donde el propósito fue enterrado y declarar, como Jesús ante Lázaro: «Sal fuera». Es mirar el miedo a los ojos y decir: «Ya no me gobiernas». Es mirar las excusas acumuladas y decidir: «Hoy dejo de esconderme». Es aceptar que no tienes todo resuelto, pero tienes algo que Dios te dio y eso basta para comenzar. La tierra donde enterraste tu talento puede haber sido abonada por mentiras. Mentiras como: «No sirvo»,
ya es tarde. No soy como los demás, Dios ya no me usará. Pero el Espíritu Santo te está susurrando ahora. Esa tierra es el lugar donde quiero hacer florecer una nueva temporada en tu vida. Porque con Dios, nada está realmente perdido. Incluso lo enterrado puede convertirse en semilla si decides sacarlo con fe. Desenterrar el talento también implica responsabilidad. No se trata solo de recuperar lo que fuiste llamado a hacer, sino de comprometerte a multiplicarlo. Es decirle al Señor, no tengo fuerzas, pero tengo disposición. Es volver a servir aunque tiemble tu corazón. Es volver a orar por otros, aunque tú aún no veas tus respuestas. Es escribir, cantar, predicar, construir, ayudar, sembrar. Aunque no haya aplausos, aunque no haya garantías, aunque parezca tarde. ¿Y sabes qué? Dios se mueve con los que se mueven. El siervo que negoció los talentos no tenía promesas de éxito, solo tenía una palabra: te confío esto. Y esa palabra fue suficiente, porque el talento en sí no era la garantía. La fidelidad era la garantía. Y tú tienes ese mismo llamado hoy. Quizás tus talentos sean diferentes, tus oportunidades más pequeñas, tu entorno más limitado. Pero si tienes algo que el cielo te dio, entonces tienes una misión y no estás solo. Porque cada vez que decides desenterrar tu propósito, el cielo entero se pone en movimiento. Ángeles se activan, caminos se abren, el Espíritu te fortalece. Y aunque al principio parezca que solo estás tú cavando en la tierra de tus recuerdos, pronto descubrirás que la mano de Dios también está allí, ayudándote a sacar lo que había sido enterrado con dolor y devolverle vida con esperanza. Este proceso también implica sanidad, porque muchos han enterrado talentos por causa del rechazo, por palabras hirientes, por fracasos públicos, por errores que aún pesan en la conciencia. Pero Dios no está interesado en avergonzarte, está interesado en restaurarte. Su juicio no es para destruirte, sino para despertarte, para decirte: hijo, hija, aún te espero, aún hay más, aún puedo usarte, aún puedes multiplicar. Y aquí viene una clave espiritual que puede cambiarlo todo. El talento que desentierras hoy puede ser la llave que abra bendiciones no solo para ti, sino para otros. Porque cuando decides salir del escondite, otros encuentran valor para hacer lo mismo. Cuando tú decides levantarte, otros entienden que también pueden. Cuando tú decides multiplicar, el reino se expande a través de ti. ¿Te das cuenta? No se trata solo de ti. Se trata de las vidas que están atadas al cumplimiento de tu propósito. Hay personas que solo recibirán una palabra de Dios si tú decides abrir la boca. Hay hijos que solo caminarán en fe si tú decides vivir en integridad. Hay generaciones enteras que están esperando que tú desentierres ese talento y lo pongas a producir, no para fama, no para reconocimiento, sino para obediencia. Y no necesitas una plataforma. Solo necesitas un corazón dispuesto, una oración sincera, un acto de fe, un paso en la dirección correcta. El resto lo hace Dios, porque cuando decides moverte, el cielo se pone de pie. Entonces, hoy te pregunto con todo el amor pastoral posible, ¿qué estás esperando para desenterrar tu talento? ¿Qué argumento aún te detiene? ¿Qué dolor aún te paraliza? ¿Qué excusa aún te sostiene en la pasividad? Hoy es el día, no mañana, no el próximo mes. Hoy, porque cada día que pasa es un talento que podría haberse multiplicado. Y no necesitas comenzar con algo grande, solo necesitas comenzar. Y Dios, que ve lo oculto, te honrará en lo público. Así que toma tu pala espiritual, ve al lugar donde enterraste tus sueños, tu llamado, tu voz, tu influencia, tu pasión, y saca
Eso de nuevo a la luz. El Espíritu Santo te está esperando allí, no para juzgarte, sino para revivirte. ¿Y tú, estás listo para desenterrar lo que Dios puso en ti? Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. Eres parte de un pequeño grupo de almas valientes. Muy pocos tienen el coraje, la humildad y la sensibilidad espiritual de permanecer hasta el final de una enseñanza como esta. Eso te convierte en alguien especial, alguien que no solo busca sentir a Dios, sino que desea escucharlo, obedecerlo y caminar en su voluntad. Por eso, antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: desentierro mi talento, porque quiero escuchar bien, buen siervo y fiel. Esa frase será la prueba de que tú formas parte de los elegidos que están despertando del letargo espiritual. Y al dejarla escrita, estarás sellando un pacto contigo mismo y con Dios, el de no volver a esconder lo que Él puso en ti. Además, quiero leer tu nombre, porque quiero orar por ti. Quiero que sepas que no estás solo en este proceso. Este canal es una comunidad de siervos que se levantan juntos. Ahora escucha con atención, porque lo que voy a decirte puede transformar tu visión espiritual para siempre. Compartir este video es también parte de tu fidelidad. En el reino de Mindus en los cielos, compartir no es un simple clic, es una siembra. Es una extensión del talento que hoy has decidido desenterrar, porque este mensaje no puede quedarse solo en ti. Hay personas a tu alrededor que viven sumidas en el miedo, en la negligencia, en la duda, esperando una palabra, una señal, una sacudida del cielo. ¿Y si este video es esa sacudida? ¿Y si tú eres el canal que Dios quiere usar? Imagina por un momento que por no compartir este video, alguien sigue enterrando su propósito. Y ahora imagina lo contrario, que por tu obediencia una vida es restaurada, un llamado es recuperado, un corazón es encendido. Así de poderosa es tu acción. Así de valioso es tu compromiso. Así que no te vayas sin compartir esta palabra con al menos 3 personas. Puede que ese simple acto cambie un destino eterno. Y si aún no te suscribiste al canal, permíteme ser directo contigo. No te permitas seguir caminando sin rodearte de palabras que mantengan tu fuego encendido. La fe se enfría fácilmente en medio de este mundo, pero cuando te conectas a enseñanzas como esta, tu alma se mantiene firme, tu visión se aclara y tu espíritu se fortalece. No suscribirte es como tener acceso a un manantial en medio del desierto y decidir no beber. Así que hazlo ahora, sé parte activa de este proyecto. Que tu suscripción sea un grito al cielo que diga: aquí estoy, Señor, quiero seguir creciendo. Y si ya estás suscrito, quiero que sepas que eres parte de un movimiento que Dios está usando. Siéntete orgulloso, porque tú estás ayudando a sostener este altar digital. Tú estás colaborando para que miles escuchen palabra viva. No te imaginas cuántas personas sin iglesia, sin guía, sin comunidad han encontrado aquí un refugio. Y todo gracias a personas como tú, que no solo consumen contenido, sino que lo comparten, lo viven, lo multiplican. Antes de cerrar, quiero invitarte a seguir viendo más enseñanzas en este canal. Cada video que hemos preparado es una extensión de este mismo fuego. Son palabras que te edificarán, que te confrontarán, que te harán avanzar. No dejes que el enemigo apague lo que hoy ha sido encendido en ti. Al contrario, alimenta esta llama con más verdad, más revelación, más presencia de Dios. Y ahora, por favor, no detengas este video inmediatamente. Quédate unos minutos más. Escucha la música. Permite que el silencio hable. Aprovecha estos instantes para cerrar tus ojos y decirle al Señor: gracias por hablarme hoy. Dedícale unas palabras sinceras. Agradécele por los talentos que te dio.
Arrepiéntete si los habías enterrado, pídele fuerza para multiplicarlos y quédate ahí unos minutos más, solo tú y Él. Porque este momento no es el final, es el comienzo de una etapa donde tú decides caminar con propósito, donde cada día es una ofrenda, donde cada acción es una semilla, donde el juicio final ya no es motivo de temor, sino de esperanza. Y cuando llegue ese día, cuando el Señor te mire a los ojos y tú le entregues lo que multiplicaste, escucharás la frase más hermosa de toda la eternidad: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor.